Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo de bendición, a este tiempo de estudio de la palabra, a un tiempo donde nos congregamos para glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar y pidámosle al Señor que Él sea dándonos fuerzas cada día más y más, en medio de nuestra debilidad, que nosotros podamos encontrar la fortaleza que el Señor quiere darnos en todo momento. Dios santo y poderoso, te damos toda la gloria, la alabanza, la honra, la adoración, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Porque en ti tenemos, Señor, el poder, la gloria, la bendición. Y en ti solamente podemos hallar fuerza en nuestra debilidad. En medio de toda debilidad, Señor, tú eres el que nos fortalece, tú eres el que nos llena de bendición y se glorifica en poder sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Yo te ruego, Padre, que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, la unción de tu Santo Espíritu descienda en cada hogar, descienda sobre cada vida, descienda, Señor, con poder en este momento, Dios del cielo, llenando cada hogar, llenando cada vida, llenando, Señor, de la gloria cada uno de tus hijos, para que podamos, oh Dios, glorificarte, bendecirte y adorarte con todo el corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda alabanza, toda adoración, a ti que vives y reinas por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Le invito para que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Vamos a estudiar allí los versículos que van del 1 hasta el 10. Pero primeramente vamos a leer los versículos que van del 1 hasta el versículo 6. Amén. Entonces vamos a leer esta preciosa porción de la palabra en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Amén. Gloria al Señor. Una de las cosas que nos ha enseñado este año y medio que hemos pasado de pandemia es acerca de nuestra debilidad. Somos débiles, extremadamente débiles. Y como aquí nosotros vemos que un virus, pequeño virus, nos ha hecho temblar a toda la tierra, a toda la humanidad. Y muchas personas antes de la pandemia tenían sus vidas completamente organizadas, las tenían muy bien llevadas. Pero llegó esto y luego sumado al desbordamiento social que vivimos en el país, pues ha trastocado todas las cosas y nos ha colocado como en un tobogán, en subidas y en bajadas. Y cada vez nosotros, pues como decía antes, nos damos cuenta de esa debilidad, de esa poca fuerza que nosotros tenemos y de cómo nosotros somos personas muy sensibles a todo lo que sucede a nuestro alrededor. A veces nuestros planes, como en este caso, no se realizan de la manera en que nosotros deseamos y parece que nuestra vida no está avanzando. Muchas personas han caído debido a esto en una frustración
total. Pero aquí el Señor nos dice, el apóstol Pablo nos está hablando de algo que es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos hallar fuerza en la debilidad? Y el apóstol Pablo en este pasaje nos da un secreto que nos puede llevar a una vida totalmente diferente si nosotros lo entendemos primeramente y segundo si lo ponemos en práctica. Aquí en este capítulo 12 lo encontramos. Pablo había plantado esa iglesia en Corinto. Fue el primero en predicar el evangelio en aquella ciudad y muchas personas se habían convertido. Pero era esa costumbre del apóstol Pablo, después de un tiempo de haber fundado la iglesia, la dejó para ir a predicar el evangelio a otros lugares. Nosotros sabemos en sus viajes, continuos viajes misioneros. Pero en su ausencia llegaron otros predicadores que impresionaban a los corintios con las historias, con cuentos de sus grandes visiones. Y el apóstol Pablo le llega esta noticia y él escribe esta carta para tratar de solucionar, en la primera carta, de solucionar algunos problemas que se venían dando en la iglesia, pero también para aclarar muchas cosas que estaban sucediendo con estos predicadores que habían llegado. Cuando nosotros miramos en este pasaje y vemos la respuesta que les da Pablo, descubrimos dos cosas que nosotros podríamos en algún momento, y cualquier persona puede llegar a pensar que le darán fuerza, pero que realmente aquí, como lo coloca el apóstol Pablo, nos están decepcionando, digámoslo así. No es tal como podríamos pensar. Luego nos cuenta de su propia experiencia, cómo ha encontrado el poder de Dios en su propia vida, lo cual le puede y le da fuerzas en su debilidad. Por eso es que nosotros también a través de este pasaje podemos hallar fuerza en la debilidad. En primer lugar, cuando nosotros leemos estos primeros 6 versículos, y quiero hacer primero la reflexión para luego llegar a la conclusión que nos da el apóstol Pablo, nosotros encontramos lo que les venía diciendo. Los predicadores que habían llegado a Corinto no dejaban de hablar acerca de sus propias experiencias, de sus propios sueños, de sus propias visiones que supuestamente habían tenido. Según ellos, todas estas experiencias los hacían superiores a los demás apóstoles, incluso superior al apóstol Pablo, que se pasaba hablando solamente de Jesús y de la Biblia. Yo no sé si usted ha escuchado algún predicador de ese tipo que casi no habla de Dios, sino que habla del mismo, de lo que ha soñado, de las experiencias que ha tenido, de cómo Dios le ha hablado, de lo que Dios le ha dicho que haga, de todo lo que ha hecho. Muchas personas se dejan llevar por esa clase de predicadores porque piensan que pueden tener una experiencia con Dios por medio de esas personas. En otras palabras, buscan un encuentro con Dios de segunda mano, podríamos decir allí. Y Pablo, aquí en este momento, no niega que hayan tenido esas experiencias o visiones. Lo que nos dice a nosotros es que él también ha tenido grandes visiones. Y nos habla, este es un pasaje que es muy bonito, a mí me parece muy hermoso, uno de los pasajes hermosos, como toda la literatura paulina. Pero él nos dice acá que él había llegado al tercer cielo, a la presencia del mismo Dios, donde había oído secretos que no podía compartir. Él, sin embargo, prefería no hablar de esas cosas. No eran de provecho para otros. Servían para impresionar, pero no para edificar. Por eso lo describe allí como en tercera persona, como si le hubiera sucedido a otro hombre. No dice siquiera yo estuve en esa experiencia. La experiencia de la cual él nos está hablando aquí era una experiencia que él había tenido para sí mismo, no para otros. Es por eso que el único lugar en sus cartas donde habla de esa experiencia es aquí,
en la carta a los Corintios. Él no vuelve a mencionar esa experiencia en ninguna otra de sus cartas paulinas. Solo la menciona acá. No se deja llevar por los superapóstoles que habían llegado a la iglesia y estaban siempre hablando y mencionando, como decía antes, de esas experiencias tan tremendas. Sin embargo, Pablo no habla de estas cosas. Como él mismo escribió en el capítulo 2, versículo 2 de 1 de Corintios, que él se propuso más bien cuando estuvo entre ellos no saber cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Todo esto nos lleva a la siguiente conclusión, y es que nosotros no debemos de buscar nuestras fuerzas en una relación indirecta con el Señor. Los predicadores que habían llegado a Corinto decían, mírame a mí, mira todo lo que he hecho, mira todo lo que he logrado, mira lo que me ha sucedido. Pablo está en contraposición, respondiendo, no me mires a mí, mira a Cristo. Y es lo primero que el apóstol Pablo nos quiere a nosotros decir. No andemos buscando a alguien que nos impresione con historia de las visiones, de sus sueños que ha tenido. Pueden ser que sean verdad, pero no nos van a ayudar. Más bien, debemos de aprender a tener nuestra propia relación con Cristo. Oiga bien, debemos de aprender a tener nuestra propia relación con Cristo. Por eso nosotros nos congregamos, por eso nosotros nos reunimos, para conocer a Cristo, para conocerlo allí juntos, para que nosotros podamos aprender más de Él, para que cada uno de nosotros tenga su propia experiencia, una experiencia personal con el Señor, como aquí nos lo está diciendo el apóstol Pablo. Nuestra fuerza, oiga bien, nuestra fuerza en la debilidad viene de nuestra propia relación con Cristo, no de la relación que tiene otra persona, por ungido que sea, con el Señor. Nuestra fuerza es de la relación que nosotros tengamos con Cristo Jesús cada día de nuestras vidas. En segundo lugar, aquí también nosotros encontramos que el Señor se glorifica más en medio de nuestra debilidad, cuando en medio de nuestra debilidad se glorifica más, cuando en medio de nuestra debilidad Él muestra su poder. Oiga bien, Dios se glorifica más cuando en medio de nuestra debilidad Él muestra su poder. Y esa es la segunda manera como mucha gente busca la fuerza, y es con el sueño de tener una vida perfecta, de ser el súper ungido, con el sueño de tener toda esa unción. De alguna manera, las personas han creído que si tienen suficiente fe, van a tener una vida sin problemas. Y va a ser como volar por encima de todas las nubes y ver el sol todos los días. Pero el ejemplo de Pablo nos está mostrando que esto no funciona. Leamos los versículos 7 y 8. Dice la palabra. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Gloria al Señor. Oiga bien, mire lo que le estoy diciendo. Dios se glorifica más cuando en medio de nuestra debilidad Él muestra su poder. Mire, Pablo nos dijo que Él estaba dispuesto a hablarnos sobre sus debilidades, pero que no nos diría nada sobre el tercer cielo. Si nosotros estuviéramos aquí cara a cara, face to face con el apóstol Pablo, ¿cuál cree que sería nuestra petición? ¿Cuál sería la petición de las personas? Le habrían dicho, no, Pablo, no nos hables de tus debilidades. Cuéntanos, ¿qué viste allí? ¿Qué fue lo que escuchaste?
Cuéntanos eso. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice que él no va a hablar de eso? Pues por una sencilla razón, porque se le dijo que no hablara sobre ello. Lo interesante aquí es que Dios cerró la boca de Pablo y lo silenció. Él no dijo nada a nadie sobre lo ocurrido. Mantuvo en silencio en cuanto a eso y no nos lo reveló. Pero aquí sí nos está diciendo que el Señor le había dado un aguijón, una espina, que esa espina la tenía clavada en su cuerpo. No sabemos lo que Pablo vio en el cielo y tampoco sabemos cuál era el aguijón que tenía en su cuerpo. No sabemos cuál era esa espina. Hay muchas ideas, hay muchas teorías. Algunos dicen que era un problema de la vista, problemas de tartamudez, una mala apariencia, una tentación particular, entre muchas otras cosas. Pero yo creo, mi hermano, que Pablo no nos está diciendo y no dice aquí cuál era ese aguijón específicamente en su carne para que nosotros nos pudiésemos identificar con él. Usted en este momento puede pensar, es que también yo tengo un aguijón en mi carne. ¿Cuál es el aguijón en mi carne? Pues piense esto, que tal vez ese aguijón en su carne es el mismo aguijón que el apóstol Pablo tenía y que no nos quiso decir a qué. Nuestro problema, mi hermano, cualquiera que sea nuestro problema, nuestro aguijón, podemos saber que Pablo también sufrió algo parecido. Y a veces pensamos así, mire, yo he escuchado muchas personas que dicen es que uno con esta vida de pecador, con esta vida constantemente en pecado, con esta vida llena de pecado, llena de faltas, es que es muy difícil acercarnos de Dios y yo prefiero esperar a deshacerme de todas estas situaciones para poder acercarme a Dios. Como me gustaría, dicen algunos, poder vivir cerca de Dios con tiempo para orar, para leer la Biblia todo el tiempo, pero no puedo. Tengo demasiados problemas, tengo demasiadas falencias, tengo demasiadas faltas de virtud, tengo muchos problemas. Pero aquí fíjese en esto, que es muy importante. Pablo tenía un gran problema. Y precisamente por eso estaba cerca de Dios. Su problema no era un estorbo. Su problema era algo necesario, algo que lo acercaba más a Dios. El enemigo obviamente trató de usar este problema para desanimarlo, pero Pablo llegó a entender que Dios lo estaba permitiendo para su bien. Cuando no se lo quitó, dice aquí que él oró varias veces y Dios le dijo, no, tranquilo, no te preocupes, porque yo tengo un propósito. Y allí Pablo entendió eso. Puede ser que usted también, que cada uno de nosotros le hayamos pedido a Dios que le quite ese problema, esa situación en particular, y Dios no lo ha hecho. Y aquí es donde nosotros podemos entender por qué Dios no lo ha hecho. Porque Dios quiere que a través de ese problema, de esa dificultad, nosotros nos acerquemos más a Él. ¿Y por qué le dio entonces Dios a Pablo ese aguijón en su carne? Entonces, él mismo lo dice allí. Dice, para que esa grandeza de esa revelación no lo exaltase desmedidamente. O sea, para mantenerlo humilde, para evitar que se enalteciera, que se enorgulleciera, más allá de lo normal por haber tenido esa visión, para evitar que él se sintiera el súper ungido. Por eso es que en el versículo 9 sigue diciendo, y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder
de Cristo. Mire qué importante es. La fuerza para vivir en victoria no viene de algún líder que nos deja boquiabiertos con sus grandes experiencias con Dios. Dios quiere que nosotros tengamos nuestras propias experiencias con Él. Tampoco, mi hermano, esa fuerza para vivir viene de tener una vida sin problemas. La fuerza para vivir en victoria viene de la gracia de Dios que se manifiesta con mayor fuerza cuando somos débiles, cuando nos rendimos a Dios y le decimos que ya no podemos más. Y es allí cuando precisamente Él entra con más poder para levantarnos. Dios se glorifica más en medio de nuestra debilidad y es allí donde Él muestra su poder. Y nosotros tenemos ejemplos bien claros en las Escrituras. Por ejemplo, Dios se glorificó cuando David venció a Goliat. No porque era un gran guerrero, no porque David era el super guerrero, no porque David era más que Goliat, sino porque era solo un pastor. Se glorificó en esa debilidad. Dios se glorificó cuando venció el ejército madianita con Gedeón, y a Gedeón le dijo, no lleves tantos hombres, todavía son muchos. Esté devuelva gente. Y se quedó con 300 solamente. ¿Por qué Dios solamente permitió ese triunfo con 300? Para que no fueran a pensar que era que el ejército fue mucho más superior que los madianitas y que por eso habían conseguido la victoria. No, Dios les demostró que Él se glorifica en la debilidad. Y Pablo se estaba reconociendo, siempre reconoce que llegó a los Corintios con mucha debilidad. Por eso es que ponerle excusas a Dios de que no hacemos su obra porque no somos capaces es dudar del poder de Dios. Nosotros debemos aprender, oiga bien, debemos aprender que la gracia de Dios también es el poder que nos capacita para enfrentar cualquier tipo de prueba en esta vida. La gracia de Dios no es solamente un favor que nos salva, es también la fuerza que nos sostiene. Esa es la gracia de Dios. Y esa gracia fue la que se manifestó allá en la cruz del Calvario. Esa gracia fue la que se manifestó en la resurrección de Cristo y se expresa hoy por fe en nuestras vidas. Cada uno de nosotros hemos descubierto en nuestra propia experiencia que cuando pensamos que tenemos todo bajo control es cuando no pasa nada. En cambio, hemos visto la mano poderosa de Dios cuando nosotros vemos cómo el Señor se glorifica en medio de las circunstancias más adversas. Y nosotros hemos visto cómo el Señor hace un milagro de un día para otro, cómo el Señor se glorifica, cómo el Señor obra en tiempo récord, cómo el Señor ha hecho cosas maravillosas, cómo el Señor se ha manifestado en poder en nuestras vidas, en nuestra familia, de maneras casi que nosotros ni siquiera esperábamos, ni pensábamos que eso podría suceder. Mi hermana, esa es su gracia que nos sostiene y que se perfecciona en nuestra debilidad. Y en tercer lugar, debemos de confiar siempre en los propósitos de Dios. Versículo 10, nos dice la palabra. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí tenemos algo que es bien importante, porque Pablo está diciendo aquí que él se alegra en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque él reconocía que Dios tenía un propósito en medio de esto. Nosotros veremos el propósito de Dios que Él tiene con respecto a lo que está sucediendo en la tierra en este tiempo.
Dios tiene un propósito. Y es por eso que el mismo Santiago, en Santiago 1, 2 al 4, nos enseña de igual manera. Nos dice, hermanos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Gloria al Señor. Lo he leído en la Nueva Versión Internacional. Allí, mi hermano, nosotros encontramos cómo Santiago nos dice que incluso las pruebas nos sirven para cumplir con los propósitos de Dios en nuestra vida. Recordemos siempre que para Dios más importante que darnos salud, más importante que darnos dinero o comodidades, lo más importante es moldear nuestro carácter para que alcancemos la estatura de Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos de darle gloria a Dios en nuestras debilidades, como lo hace el apóstol Pablo. Recordemos que no somos nosotros quienes hacemos la obra de Dios. Mire, mi hermano, aunque muchas veces no comprendamos el propósito de Dios, debemos confiar. Dios es el que hace su obra. Él hace a veces a través de nosotros, pero Dios es el que hace su obra. En Génesis 50, 20, José, cuando se encontró con sus hermanos, los hermanos estaban asustados, temerosos. El gran señor de Egipto ahora se iba a desquitar con ellos por lo que le habían hecho, por lo que le habían hecho en un momento de su vida. Y José les dice allí, en el capítulo 50, versículo 20, les dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Esos son los propósitos de Dios, aún en medio de las circunstancias y situaciones más difíciles. Las cosas que nosotros vivimos hoy pueden hacer que nos sintamos débiles, pueden hacer que nos sintamos angustiados, pueden hacer que nos sintamos cada vez más tristes, deprimidos. Pero sin importar cuál sea la dificultad, debemos escuchar siempre lo que el Señor nos está diciendo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso es lo que nos dice el Señor. Contamos con su gracia. Confiamos en el amor que Él mostró cuando Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso, lo único que nosotros podemos hacer en estos momentos es entregarle nuestros problemas, entregarle nuestras dificultades, entregarle nuestras debilidades y pedirle que obre con poder. Él se deleita en hacerlo, nos dice la palabra. Él se deleita en misericordia. Oremos. Coloque esa debilidad, coloque su situación, coloque su vida en las manos del Señor. Yo le invito para que usted en este momento pueda encontrar fuerza en medio de su debilidad, hallar esa fuerza en medio de la debilidad. Que podamos decirle, Señor, tú eres el que nos fortalece, tú eres el que nos sostiene, pero tú también, Señor, eres el que nos levanta, el que nos guarda, el que nos llena de bendición y de poder en todo momento, Señor. Coloque delante del Señor esa dificultad, coloque delante del Señor esa situación, coloque delante del Señor su vida, coloque delante del Señor todas
las angustias, coloque delante del Señor todas las peticiones. Dígale: Señor, yo te ruego que obres con poder. Coloque allí esa persona, ese ser que está enfermo, ese ser amado que usted le pide al Señor para que se glorifique sobre su vida. Hágalo con fe, creyendo. Dígale: Señor, coloca tu mano sanadora sobre mi familia, sobre mi mamá, sobre mi papá, sobre mi hermano, sobre esa persona. Coloca tu mano poderosa, Señor, porque tú eres el único que puede hacerlo. Esa experiencia contigo, Señor, es la que yo necesito. Poder ver tu presencia, Señor, y tu gloria sobre mi vida. Es lo mejor que puede suceder. Y es lo mejor, lo más grande que yo anhelo y que deseo siempre. Dios de los cielos, te ruego que tú escuches, Señor, la oración de tus hijos. Que tú escuches, Señor, la oración que en estos momentos se eleva en cada hogar. Que tú atiendas, Señor, ese ruego, que tú atiendas, Señor, esa petición, que tú atiendas, Señor, ese deseo, Señor, de la gloria. Te glorifiques en poder y en bendición sobre tus hijos. Señor de la gloria, solamente en ti podemos esperar, confiar, oh Dios de la gloria, creyendo que tú eres poderoso y que tu gracia se perfecciona sobre nuestras debilidades, sobre nuestras vidas, y que en ti podemos hallar la fortaleza, Señor, que necesitamos en estos momentos de crisis. Bendecimos, Señor, cada hogar, cada familia. Bendecimos, Señor, de la gloria cada vida. La colocamos en tus manos de amor y de misericordia. Señor de la gloria, y te rogamos por el amor de tu Hijo amado Jesucristo, que tu Santo Espíritu descienda con poder sobre cada vida, llenando, sanando, glorificándose, Señor, en poder y en bendición para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, y en ti está la respuesta a nuestra necesidad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Podemos hallar fuerza en nuestra debilidad. Dios le guarde.